¿Qué hace Marce? Bien, Hola Marce, ¿cómo andás? todo bien. Avísame. ¿Esa música de Oh. dónde viene? Che, chicos, tengo una pregunta, perdón, ¿no? ¿Cómo paso de diapositiva? O sea, si yo quiero poner para que se presente. Tenés que poner iniciar Uy, presentación. perdón. La verdad que nunca manejé esto, chicos, perdónenme. Bueno, faltan varios todavía, ¿no? Eh, a ver, Andreita. ¿Qué es lo que pasó con Andreita? Ah, Ah, está. No, estoy viendo acá los... voy a ponerme, perdón, bajo un segundito la cámara que me voy a poner un suéter porque tengo un poquito de frío mientras... Bueno, ahí Nervios. se conectó Evelyn. Seba, no sé. Y Johnny debe estar ahí Debe en estar en el Moodle, secretaría. Marce. Sí, yo estoy en la otra cuenta de la mar. Sí, sí. Ah, con razón, lo escuchamos ayer. Sí, vos, muy bien. Ay, qué mal que pasó. ¿Se conectan? Bueno, honestamente me tomé el atrevimiento de invitarla a Cecilia Costa a la clase, pero estaba de guardia, así que no sabía si se iba a poder conectar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, Bueno, Marta, cuando vos me digas, ¿esto para ir para adelante lo manejo con esto? Para pasar de diapositiva... y deberías apretar el clic del mouse y se te pasa sola, fíjate. Ah, perfecto. Ahí está. Cuando quieras, Agus, sí, sí. Son las 8:05, así que... para ¿Ya que estamos te- todos? Mm, Bueno, ¿arranco, Marce? Perfecto. Bueno, chicos, la clase que vamos a ver hoy es de ecografía pulmonar. Cualquier cosa que quieran aclarar o sumar o que se escuche confuso o que sepan más acerca del tema, son bienvenidos a aportar.
Bueno, en primera instancia, los objetivos de la clase van a ser aportar los conceptos básicos de las utilidades y los beneficios de la ecografía pulmonar, las limitaciones de la ecografía pulmonar, la ecografía pulmonar en pulmón sano con sus principales artefactos, los patrones sonográficos en pulmones patológicos, de neumotórax, derrame pulmonar, síndrome intersticial, síndrome de consolidación, y la monitorización de la aireación alveolar con ecografía, algunos principios de ecografía diafragmática y pautas básicas de ecografía pulmonar en paciente COVID positivo. Bueno, en primera instancia sabemos que actualmente se habla de que la ecografía pulmonar tiene una habilidad mayor que el estetoscopio y que la radiografía para evaluar pulmones, tanto sanos como patológicos. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta ultrasonografía? Que es una herramienta a la cabecera del paciente, que es no invasiva, que es dinámica, que no usa radiación, si bien comparativamente en cuanto a porcentajes de sensibilidad y especificidad en la mayoría de las patologías que vamos a hablar, sería comparable con la tomografía, pero ¿qué sabemos? Que la tomografía es equivalente a 10 radiografías, entonces la magnitud de la radiación es muy importante. No solo eso, sino, algo que no lo aclaré, la importancia del traslado de los pacientes inestables o muchas veces pacientes ventilados para hacer un gol estándar de una patología como ser un neumotórax. Evalúa el resultado de terapéuticas, monitoriza la evolución y guía procedimientos invasivos. Por eso es que se habla actualmente de la ultrasonografía pulmonar como un point of care. Y por otro lado, se habla de que la ultrasonografía pulmonar toma al pulmón como un densitómetro, o sea, toma a la tecnología, la ultrasonografía, discúlpenme, como un densitómetro pulmonar. ¿Por qué? Porque históricamente se consideraba que el pulmón, por tener aire, impedía el traspaso de los ecos. Con el tiempo se vio que era justamente esta diferencia entre las impedancias acústicas, es decir, la diferencia entre la resistencia al paso del ultrasonido en un medio, que en este caso sería el pulmón, que es lo que nos permite justamente obtener estas imágenes. Y que a su vez el pulmón es altamente sensible a las variaciones de contenido aire y fluido. Y es justamente esa interfase la que nos permite la aparición de la imagen que vamos a ver a continuación. Entonces, algunas cosas que ya mencionadas, ¿cuáles son las principales utilidades del ultrasonido a nivel pulmonar? Diagnóstico de fracturas costales, diagnóstico de seguimiento de neumotórax, de hemopulmón, de fibrosis, de bronquiectasias, atelectasias, de distrés, de derrame, de contusión, de tromboembolia pulmonar, y de procedimientos toracocentesis, control de reposición de fluidos, que no habíamos mencionado anteriormente, monitoreo de la maniobra de reclutamiento y la titulación de PIP, y la evaluación de la función diafragmática. Entonces vamos a ver inicialmente el ultrasonido pulmonar en pulmón normal. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar el pulmón? Primero recordemos algunas propiedades de la ultrasonografía. Nosotros lo que vamos a evaluar es un fenómeno mecánico, es decir, una onda sonora, que sabemos que, como muy bien dijo Manu hace tiempo, una de las principales características son la frecuencia y la longitud de onda. ¿Qué es lo que sabemos? Que una frecuencia mayor nos implica una mayor resolución de imagen, pero con menor penetración. Es decir, se agota más fácil el ultrasonido y no llega a la profundidad de la imagen. Un dato no menor, por medio del cual podemos compensar esa absorción del ultrasonido hacia la profundidad de la imagen, es por medio de la... ¿cómo se llama? No me sale la palabra... ¿cómo se llama para aumentar la resolución en profundidad? Discúlpenme. Bueno, por medio del foco. ¿Hablas del foco, Agus? ¿Cómo? ¿Podés hablar del foco? Exacto, por medio del foco, perdón, me agarró un coágulo de cumpleaños, tenía mucho dulce de leche en la cabeza. Por medio del foco, o bien por medio de la ganancia. La ganancia puede ser sectorial o puede ser regional. Por eso es que si nosotros vemos, al menos en nuestro ecógrafo, que es un ecógrafo bastante básico, tenemos la ganancia regional dividida por unas barritas. Esta explicación es medio básica, pero por ahí no hemos prestado atención. Y si nosotros nos fijamos
la ganancia va desde superficial hacia profundidad. Entonces, por lo general, como deben estar indicada, la evolución de la ganancia es de menor a mayor ganancia, de superficial a profundidad. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es una onda sonora que se va a ir absorbiendo hacia la profundidad del tejido. Es como si el tejido absorbiera la onda sonora. Bueno, entonces, resumiendo, las ondas que podemos utilizar para la ecografía pulmonar van a ser, o bien una sonda lineal, ¿en qué pacientes? En pediátricos y delgados, justamente por eso, porque tiene una resolución espacial, pero en la superficialidad, ¿sí? No hacia profundidad. Entonces, siempre que tengamos un paciente adulto, para la ecografía pulmonar, lo que vamos a utilizar sobre todo es una sonda convex, es decir, de 2 a 5 MHz, que alcanza hasta una profundidad de 30 centímetros, sobre todo para fenómenos que sean profundos, como ser condensaciones, ¿sí? A veces en pacientes adultos se puede llegar a explorar la línea pleural o fenómenos subpleurales con una sonda lineal, ¿sí? Y lo que hacemos es dividir el tórax siguiendo a Lichtenstein en su protocolo Blue, lo que hace es que tomar de parámetro varias líneas que van a ser la línea paraesternal, la primera línea que se marca, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior, y la línea paravertebral. Entonces nos permite delimitar el tórax en una zona anterior, una zona lateral y una zona posterior, que a su vez va a ser intersectada por una línea horizontal que pasa a nivel de la mamila, estimativamente. Anteriormente lo que se hacían eran los blue points, que era midiendo zonas con los dedos, la posición de las manos. Actualmente es más sencilla esta forma, ¿sí? Hay una cosa que hay que tener en cuenta que se relaciona con por qué llamamos al pulmón a la ultrasonografía como un densitómetro pulmonar. Porque un poco ya lo mencionamos, es justamente a partir de esta diferencia de impedancia acústica entre la interfase aire-líquido, que lo que nos da distintos fenómenos que son sobre todo la reflexión, es decir, la posibilidad de que una onda sonora impacte en una zona donde tiene alta impedancia acústica y nos genere un eco de regreso hacia la sonda. Recordemos que la sonda, mejor dicho, transductor, es un aparato capaz de transformar una energía que inicialmente es eléctrica, que se va a transformar en energía mecánica a través de las ondas sonoras, y que se devuelve a partir de ecos. Y esos ecos van a ser analizados en un monitor para verse reflejado en una pantalla a partir de una imagen. Este fenómeno de reflexión es lo que nos va a dar lugar a la reverberación. Es decir, la diferencia de impedancia acústica que hay sobre todo dado entre el aire pulmonar y la línea pleural, lo que genera es la repetición de ecos que se van a ir agotando y van a dar lugar, por ejemplo, al fenómeno de las líneas A. Entonces, para arrancar con los principales artefactos a nivel de la ecografía pulmonar, lo que vamos a tener es líneas A, que son líneas horizontales que se repiten equidistantes entre la línea pleural y la piel. Yo no sé si tengo cómo marcar acá. Bueno, hay algo que no dije inicialmente, es cómo arranco esta exploración pulmonar. Siempre se arranca por lo general teniendo en cuenta un fenómeno que es gravitacional. Es decir, nosotros lo que tenemos es fenómenos que generan mayor cantidad de aire a nivel pulmonar, fenómenos que generan mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Lo que sucede es que todo fenómeno pulmonar va a verse afectado por el fenómeno gravitacional, de forma tal que siempre que yo quiera buscar elementos de aire, los voy a buscar en los campos anteriores. En cambio, los fenómenos donde hay mayor predominancia de líquido, lo voy a buscar, o condensación, atelectasias, lo voy a buscar en regiones posteriores. Entonces vamos a iniciar un escaneo, digamos que el paciente no tiene ninguna patología en particular, y para ser sistemáticos podríamos arrancar en las zonas anteriores, irnos hacia lateral, e irnos hacia posterior. Eso es lo que vamos a hacer ahora para entender más o menos cuáles son las imágenes que vamos a ir viendo. Pero en realidad uno arranca el escaneo según la sospecha, ¿sí?
Entonces, si nosotros colocamos una sonda longitudinal, ¿sí? Apoyado sobre el tórax, de forma tal que el notch, es decir, el indicador, apunte hacia cefálico, nosotros lo que vamos a ver, básicamente estamos haciendo una sección transversal de la parrilla costal, ¿sí? De forma tal que si vemos en la imagen, nosotros tenemos dos imágenes. Primero, bueno, sabemos que el celular subcutáneo y la piel, ¿no? O sea, estamos yendo de superficial a profundidad. Por ahí, dígame si es muy básica la aclaración que hago. De forma tal que nosotros tenemos el celular subcutáneo es grasa. ¿Cómo se va a ver? Como hipoecoico, o sea, o anecoico. Tenemos celular subcutáneo, tenemos las corticales de las costillas, ¿sí? Como las corticales de las costillas son muy reflectantes, lo que generan es un fenómeno de sombra acústica posterior, como había explicado la hermana de Manu la vez pasada. Entonces, siempre que vemos hueso, por debajo vemos una sombra acústica posterior. Tenemos la otra costilla, en donde vemos también la cortical y la sombra acústica posterior. Entre costilla y costilla, ¿qué es lo que vemos aproximadamente 0,5 centímetros por debajo? Hacia profundidad, es la línea pleural. Acá se ve más lindo. Entonces, ¿qué es este fenómeno que nos da, que es bastante básico en el inicio de la exploración pulmonar? Es el fenómeno del signo del murciélago o bat sign. ¿Por qué? Porque si vemos, son como las alas del murciélago y el cuerpito. ¿Se entiende? Ahora bien, esta exploración es en modo bidimensional, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos una exploración en modo M? ¿Sí? Es decir, exploramos un punto a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente una pavada, pero en botonología con el botón que dice modo M, ¿sí? Lo conveniente es posicionarnos la línea de examinación en el punto medio. Lo que vamos a ver es el signo de la orilla de playa. Entiéndase, se compara un pulmón normal con la imagen de una playa. ¿Por qué? Pues tenemos inicialmente, a ver, un código de barras, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no hay mucho movimiento por parte de la parrilla costal, entonces se ve como si fuera una especie de código de barras, que va a ser la pared costal, que se ve como el mar, la línea pleural viene ecogénica. Chicos, no sé si se ve lo que apunto. Acá. Sí, Y se por ve. debajo el parénquima pulmonar, que como está en movimiento, y lo que decíamos que veíamos eran puntitos a lo largo del tiempo, va a generar un granulado, que es como una arena, que es el parénquima pulmonar normal. O sea que en resumen, un pulmón normal debiera tener tanto el signo del murciélago como el signo de la orilla playa. Uno en bidimensional, el otro en modo M. Otra cosa que podemos ver va a ser el deslizamiento pulmonar. ¿Qué es el deslizamiento pulmonar? No es más que el roce de una línea pleural, de una capa pleural, discúlpenme, visceral sobre una parietal. Es decir que, básicamente lo que se entiende es que siempre que haya algo interpuesto entre una pleura y la otra, parietal y visceral, no se va a apreciar ese deslizamiento pulmonar, ¿sí? El otro artefacto vertical que podemos ver en un pulmón normal, en un número de hasta 3, va a ser las líneas B, que también no es más que un fenómeno de reverberación por esta alta impedancia acústica que hay entre los elementos que componen el pulmón. ¿Cuál es la particularidad? Que tienen que nacer en la línea pleural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer pensar esto? Como nace en la línea pleural, en la unión de las dos líneas, este fenómeno podría estar ausente cuando entre una pleura y otra hay un fenómeno patológico, ¿sí? Lo importante de estas líneas B es que no estén en más de 3 por campo y que nazcan en la línea pleural, se extiendan hasta la profundidad de la imagen, para diferenciarlo de un síndrome intersticial, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Bueno, hasta ahora hablamos de ciertas características normales del pulmón y sería bueno que podamos tener en cuenta cuáles son las limitaciones que nos podemos encontrar en este camino. Primero que sabemos que es un estudio de parénquima pulmonar
en superficie hasta en un 70%, más todavía cuando usamos una sonda que tiene poca profundidad. Sabemos que la interposición de aire altera esta impedancia acústica, por eso se puede ver afectado también en el enfisema subcutáneo, donde va a aparecer un fenómeno que es medio anecdótico, pero para que sepamos y no nos confundamos, que son las líneas E, que nacen del subcutáneo y se extienden en profundidad 2 a 5 centímetros. O sea, no son las líneas B que hablamos anteriormente. La obesidad por el panículo adiposo, que atenúa el ultrasonido, los apósitos o heridas del tórax, por la simpleza de que no podemos apoyar bien la sonda, y eso que hace, afecta más, nos genera una interfase sobreañadida. Por eso la importancia de la colocación de gel. ¿Por qué? Porque es conductor, y no nos genera una interfase de aire con la sonda. Las técnicas de superficie, ¿por qué? Porque lo que vamos a poder apreciar son los fenómenos que están contactando con la línea pleural, y que no permite valorar de manera precisa la sobredistensión pulmonar. Nosotros anteriormente lo que hablamos era que el ultrasonido pulmonar nos permitía guiar la maniobra de reclutamiento pulmonar. Bien, nosotros sabemos que vamos a tener una fase de sobredistensión o de escalonamiento de la presión inspiratoria, y después una fase de decalage o de descenso, y la sobredistensión que podemos llegar a tener en la fase de máximas presiones inspiradas, no la vamos a poder apreciar. Bueno, antes de pasar a ultrasonido pulmonar patológico, me gustaría saber si se va entendiendo, si hay alguna duda, si estoy siendo un poco clara. No, Agus, Perfecto, re bien. Agus, Sí, muy sí, bueno. re bien. Bueno, de Avanzar ultrasonido pulmonar, primero me gustaría que destaquemos que entre todas las principales patologías que tenemos a nivel pulmonar, como dijimos anteriormente, tenemos o bien la predisposición hacia tener un pulmón con más aire, o bien la predisposición hacia tener un pulmón con más líquido. Entiéndase, en los extremos, el derrame pleural, y en el otro extremo, el neumotórax. De esto nos habla el cociente aire líquido. De forma tal que un derrame va a tener 0, y un neumotórax va a tener 1. En el 0,98 más o menos se sitúa un pulmón normal. Bueno, la primera patología a la cual nosotros habíamos dicho que el deslizamiento pulmonar no era más que la posición de una pleura visceral sobre una parietal que se desliza. Si nosotros tenemos aire interpuesto, eso nos va a dar la pauta de que la ausencia de deslizamiento va a ser una de las características principales. Otras, bueno, podría ser la presencia de líneas B, y el signo del pulso pulmonar en caso de que sea acompañado de una condensación. Eso no sería tan importante, ¿sí? O sea, lo primero que nos determina la visual de un neumotórax va a ser un signo con valor predictivo negativo, es decir, la ausencia de un signo que nos determina un diagnóstico. En este caso sería la ausencia del deslizamiento pulmonar. Como vemos en la imagen de la izquierda, nosotros tenemos un pulmón normal, que no sé si notaron en esa imagen que no vemos el signo del murciélago. ¿Por qué será? Porque no tenemos una imagen longitudinal, exacto, tenemos un corte oblicuo. El corte oblicuo nos permite, que no es más que rotar la sonda, nos permite observar la línea pleural en toda su longitud, ¿sí? Ahí tenemos, hacia la izquierda, el signo de la playa, o el seashore sign, y hacia la derecha tenemos un neumotórax, es decir, no vemos el deslizamiento, si esto fuera un video, y en el modo EMI no tenemos el signo de la playa. Lo que tenemos es el código de barra, como si viéramos la parte superior de la pared torácica, pero en toda la profundidad de la imagen, ¿sí? Bueno, y a veces lo que podemos ver es el único signo con valor predictivo positivo, es decir, que nos favorece al diagnóstico de la patología, que es la presencia del signo del punto pulmonar. El punto pulmonar es más que encontrar la intersección entre un pulmón sano que se convierte en un neumotórax, ¿sí? Y a veces la particularidad
es que podría estar ausente en un neumotórax masivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pensamos es que todo fenómeno de aire, dijimos que por efecto de la gravedad va a estar en campos anteriores. Y nosotros lo que vamos a tender a querer hacer es visualizar de campos anteriores hacia posteriores cuál es la extensión del volumen de ese neumotórax. Si bien, no recuerdo exactamente el autor, pero está dentro de la bibliografía, se ha visto que la ultrasonografía pulmonar no reemplaza a la tomografía en cuanto a la cuantificación del neumotórax, ¿sí? Pero a simple vista, podríamos decir que si un neumotórax alcanza la línea axilar anterior, podría hablarse un 15% de colapso alveolar pulmonar. Si nos fuéramos más hacia atrás, obviamente el colapso va a ser mayor. Por eso es que no se aprecia siempre el signo del punto pulmonar. ¿Sí? Bueno, el signo de pulso pulmonar lo vamos a ver a continuación cuando veamos condensación, ¿sí? Pero si vemos la imagen de la derecha, este es un pulmón normal, este es un pulmón con neumotórax. El que sigue es un pulmón normal acompañado de neumotórax. Este punto es el punto pulmonar o lung point, ¿sí? Se los digo en inglés porque por ahí en la bibliografía también va a aparecer. Hay una particularidad que es importante, no buscar en un paciente inestable este punto, ¿sí? Y hay un algoritmo que es muy interesante, que es de Volpicelli, que nos ayuda al diagnóstico de neumotórax. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Si el paciente tiene deslizamiento pleural. Si el paciente no tiene, tiene deslizamiento pleural, bueno, no tiene neumotórax. ¿Qué pasa si el paciente no tiene deslizamiento pleural? Busco las líneas B. Si las líneas B están presentes, no es neumotórax. Porque habíamos hablado de que para estos fenómenos era necesaria la posición de las dos pleuras. Siempre que hubiera algo interpuesto, nos altera ese fenómeno, ¿sí? Si el paciente no tiene líneas B, busco el punto pleural, ¿sí? Si el punto pleural está presente, nos habla de neumotórax. Ahora, tengamos en cuenta el detalle del neumotórax masivo que puede no estar presente. Y otro fenómeno que puedo buscar es el pulso pleural, que si no está presente podemos hablar de neumotórax. No se los voy a hablar a futuro, pero el pulso pleural nos habla de una condensación, es decir, de un síndrome alveolar, ¿sí? Bueno, y a modo de broche o detalle, tener en cuenta que los neumotórax apicales, los neumotórax mediastinales y los neumotórax posteriores naturalmente son difíciles de visualizar. Bueno, ahora vamos a hablar de, bueno, no les dije anteriormente, pero lógicamente el ultrasonido es mayor en sensibilidad y especificidad que la radiografía para el neumotórax. También va a suceder el mismo fenómeno para el derrame pleural. ¿Cuáles son los signos con valor predictivo positivo del derrame pleural? Van a ser el signo del sinusoide, el signo del cuadrilátero, el signo de la medusa, bueno, el signo del raquis desnudo es medio secundario. ¿Qué son estos signos? El signo, para que lo vayamos ubicando en las imágenes, el signo del sinusoide es la imagen E, que sería esta. Igual después les voy a mostrar más imágenes. Que lo que nos habla es de un modo M, en el cual visualizamos la pleura, pleura visceral, la interfase de líquido, recordemos que el líquido es anecoico, y la pleura parietal, que está en contacto con la parrilla costal, ¿sí? Entonces, parrilla costal, pleura parietal, pleura visceral, líquido que sería el derrame. El signo del sinusoide no es más que el acercamiento de la pleura visceral en inspiración hacia la parietal, ¿sí? Que es un movimiento centrípeto que va sinus, en ascenso y descenso, ¿sí?
El signo del cuadrilátero, lo vamos a ver en la imagen que continúa, permítanme un segundito. Acá tenemos. Es el signo en un modo bidimensional, donde se ve hacia los laterales, entre las sombras acústicas de las costillas, el límite de la línea pleural, hacia arriba, pleura, parietal y visceral. Y en el medio, una imagen anecoica, que justamente tiene forma de cuadrilátero, que no es más que el derrame pleural. Volviendo a la imagen anterior, el signo de la medusa. El signo de la medusa es un signo que se puede apreciar, por ejemplo, en esta imagen, que no es más que la condensación pulmonar. Recordemos que muchas veces al producirse un derrame pleural lo que genera, bueno, es un comentario medio obvio, ¿no? Pero es la compresión del parénquima pulmonar. Y un pulmón que normalmente está aireado va a tender a ser más anecoico, perdón. Cuando es colapsado tiende a ser más ecogénico, entonces vemos ese pulmón que está medio atelectasiado, o bien según el compromiso que tenga, por ahí es una neumonía con un derrame, lo vamos a ver más ecogénico, y vamos a ver a su alrededor el derrame bien anecoico. Entonces, es el signo de la medusa porque es como si flotara en el medio del líquido, ¿sí? Y el signo del raquis desnudo no es más que, por una cuestión de diferencia ecogénica, a veces ese derrame nos permite ver por debajo la columna vertebral. Bueno, y los signos con valor predictivo negativo van a ser la ausencia de deslizamiento, bueno, y la ausencia de signo de la cortina, que es cuando el pulmón se asoma y nos tapa la imagen que deseamos ver. En este caso habría un derrame y pulmón atelectasiado. Ahora, ¿dónde buscamos principalmente un derrame pleural? Nosotros, si estamos hablando de mayor líquido, lo vamos a buscar en campos posteriores. Lichtenstein lo que propone, en su protocolo Blue, es un punto PLAPS, que es un punto posterolateral, que sería propicio en un 90% de diagnósticos de síndrome alveolares o pleurales, ¿sí? Que básicamente es como lo ven en la imagen, si no me confundo es entre noveno y décimo, intersectado con la línea axilar media o línea axilar, línea axilar posterior, ¿sí? Como se ve en la imagen básicamente, ¿sí? Siempre sería propicio buscar este tipo de fenómenos en áreas posteriores, por ende. Bueno, acá lo que vemos nuevamente son signo de cuadrilátero. Signo de cuadrilátero es un signo estático, porque pues lo estamos viendo en un modo bidimensional. El signo dinámico, es decir, en un modo M, sería el signo del sinusoide, es decir, llevado con el tiempo. El signo de la medusa, como ya dijimos, el pulmón atelectasiado, circundante por un líquido anecoico, que sería el derrame pulmonar. Ahora, a modo de detalle, nosotros sabemos que ese derrame puede ser básicamente de clínica médica, o bien un trasudado, o bien un exudado. Básicamente, el líquido que vemos anecoico, bien oscuro y limpio, por así decirlo, es un derrame simple, y es anecoico. Los derrames que son de tipo exudados, entiéndase, empiemas, o bien hemotórax, van a ser derrames complejos, que a su vez pueden ser tabicados o no tabicados. Tabicados si tienen filamentos ecogénicos de separación, o bien un diagnóstico ecogénico difuso, tejido desvitalizado, proteína fibrina. Y tengamos en cuenta que mientras, por ahí un detalle de color, pero cuando lo escaneemos podemos diferenciar o estimar la naturaleza del derrame según, entre otras cosas, el movimiento del signo de la medusa. Mayor densidad, menos signo voy a tener, menos movilidad del signo de la medusa, y mayor posibilidad de que nuestro diagnóstico sea un exudado, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el signo del sinusoide. Si comparan la imagen anterior con respecto a esta tiene una mayor excursión de la línea pleural visceral acercándose hacia la parietal que la imagen anterior. Entonces podría estimarse a grandes rasgos que este podría ser un trasudado y la imagen anterior un exudado, ¿sí?
Bueno, técnicamente se habla de la cuantificación del derrame. Lo que hago es medir la distancia entre la parietal y la visceral, las líneas, en la línea axilar posterior multiplicada por 20, y podríamos estimar los mililitros. Eso en un paciente con ventilación mecánica, y en un paciente con ventilación espontánea, a esa distancia la multiplico por 48 y la resto por 840, y también obtengo mililitros estimado. El tema del hincapié que hago en cuanto al derrame es porque, la naturaleza del derrame, es porque una de las limitaciones que creo no haber mencionado previamente de la ultrasonografía pulmonar es que no puede estimar la naturaleza del fenómeno, en este caso el derrame. Por eso es que, teniendo ciertos signos, acompañada de una correlación siempre clínica, podríamos estimar el fenómeno que tiene el paciente. Bueno, por otro lado tenemos el síndrome intersticial. Bueno, nuevamente hablábamos de que la ultrasonografía pulmonar tiene mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía. Fíjense, numéricamente 97 y 94% respectivamente para el diagnóstico del síndrome intersticial. Bueno, nosotros habíamos hablado inicialmente que un pulmón normal podía tener hasta 3 líneas B por campo. Nosotros en realidad lo que decimos es al menos 2 o 3 campos escaneados de cada hemitórax. Entonces, voy a tener un síndrome intersticial siempre y cuando sea mayor a ese número. Entonces podríamos tomarlo en cuenta como un signo de valor predictivo positivo. ¿Junto a qué? Junto a las consolidaciones subpleurales, ¿sí? A veces se habla de que hay tantas múltiples líneas B que determinan lo que se llama Lang-Rockets. No es más que muchas líneas B. Y signos con valor predictivo negativo, como hablamos anteriormente, la ausencia de deslizamiento pleural. Por otro lado, se habla de que el síndrome intersticial puede ser difuso o focal, según si estén o bien acumuladas, o según si estén expandidas por todo el hemitórax, ¿sí? Entonces, justamente la definición que dije anteriormente, 3 o más líneas B, en 2 o más áreas, definen un síndrome intersticial difuso. Bueno, en lo que sabemos de clínica, de la evolución de un síndrome intersticial, o lo que llamamos edema intersticial, inicialmente suele ser un proceso que es a nivel septal, pulmonar, y es justamente ese fenómeno que nosotros vemos. El hecho de que los septos interlobulares se llenen de fibrina o de líquido son los que nos determinan esta diferencia en la impedancia acústica y nos dan el fenómeno de reverberación en forma de, algunos le dicen líneas de cometa, pero esos comet tails se aplican no solo a ecografía pulmonar, por eso no lo nombramos así, y le decimos líneas B. Inicialmente suele ser un fenómeno intersticial, eso se correlaciona con un patrón que se llama B7, porque la distancia entre las líneas suele ser mayor a 7 milímetros, y cuando evoluciona y la patología se encuentra más avanzada, suele progresar hacia un edema alveolar, y eso se llama B3, ¿por qué? Porque la distancia entre las líneas B se estima que es de 3 milímetros. Entonces, comparativamente, para saber más o menos dónde ubicamos cada patología, ejemplos de síndrome intersticiales difusos, básicamente lo podemos dividir en edemas pulmonares cardiogénicos y edema pulmonar no cardiogénico. Edema pulmonar no cardiogénico sería un ejemplo de la lesión pulmonar aguda, el síndrome por distrés, o síndromes inflamatorios asociados a un proceso infeccioso. O bueno, y síndromes intersticiales focales podrían ser una neumonía, una neumonitis, atelectasias, contusiones, infartos, enfermedad pleural o neoplasias. Bueno, para diferenciar algunas cositas a tener en cuenta, mayormente entre lo que es edema pulmonar cardiogénico, que sería esta zona, del edema pulmonar no cardiogénico, entre lo cual vamos a incluir en este ejemplo, para que nos quede una idea general, la lesión pulmonar aguda, o el ALI, y el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y por otro lado, la fibrosis pulmonar, dentro de lo que podría llamarse intersticiopatías. Bueno, si vemos, más allá de que uno sea un proceso crónico, el otro sea un proceso agudo, todos estos fenómenos van a ir acompañados de líneas B, como vemos en este rengloncito. La distribución de la línea B va a ser en un edema pulmonar cardiogénico difuso
y en el distrés, o sea, que podría decirse que es homogéneo. Y en el distrés y en la fibrosis no va a ser homogéneo. De hecho, el síndrome de distrés o la injuria pulmonar aguda se caracteriza por tener zonas que son limpias de líneas B, ¿sí? O sea, zonas respetadas, por eso se llama spare areas. Y por otro lado, en las intersticiopatías, la fibrosis pulmonar específicamente, también es no homogénea, y por lo general se tiende a buscar en las zonas posteriores. En cuanto a otros signos que podemos encontrar para diferenciar un fenómeno cardiogénico de uno no, digo, para simplificar, es el derrame pleural. Sabemos que el derrame pleural es más característico de una enfermedad por sobrecarga, o de una valvulopatía, o la causa que sea que me esté causando, vale la redundancia, ese edema pulmonar cardiogénico. En cambio, el síndrome de distrés, la fibrosis, por lo general suele acompañarse de una línea pleural que es heterogénea. Si ven en la imagen, ven que la irregularidad de esta imagen con respecto a esta o a esta, ¿sí? Thickening es engrosamiento, entonces vamos a ver una línea pleural engrosada, ¿por qué? Porque tiene un fenómeno de una consolidación subpleural. Acá también. Ahora les voy a mostrar una imagen más linda. Bueno, y en el ecocardiograma, lógicamente, las causas cardiogénicas van a acompañarse de un ecocardio anormal, y las no, de un ecocardio normal. Hay un artículo muy interesante que es de Gargani, igual la bibliografía está al final, con los DOI de cada artículo, que es de donde está extraído esto, y nos permite correlacionar cómo la ultrasonografía pulmonar nos permite evaluar, entre otras cosas, la causa de ese edema pulmonar, diferenciar de un cardiogénico de no, evaluar la evolución, es decir, cómo van retrotrayéndose esas líneas B a medida que tratamos con diuréticos el paciente, y lo mismo podría aplicarse en los pacientes que son insuficientes renales con hemodiálisis, e ir viendo cómo se van depletando de ese volumen excesivo. Bueno, esto básicamente es lo mismo, pero en castellano. Y vemos cómo el edema pulmonar cardiogénico se correlaciona en el ecocardio con una disfunción del ventrículo izquierdo, sistólico y diastólico. No sé si está Mauro o Vale, cualquier cosa que me quieran corregir, por supuesto. Y acá se ve un poquito más cómo esa línea pleural es irregular con respecto a esta, que la vemos bien regular y finita. Bueno, esto es el puntaje de aireación que nosotros podemos evaluar según el patrón que tiene el pulmón, es decir, la N es de un pulmón normal, el B1 es de un pulmón con múltiples líneas B, el B2 es un pulmón con líneas B ya confluyentes, si se ven es como que se apelotonan y forman como un gran láser, por así decirlo, parecido al COVID, si se quiere. Y bueno, ya un patrón C que nos habla de una consolidación, y eso genera un puntaje que luego lo podemos, a medida que se realizan maniobras del pulmón, podemos ir viendo cómo ese puntaje se va modificando y nos está hablando de un pulmón que está siendo reaireado. Entonces, como hablamos un poquito para cerrar esta idea del síndrome intersticial, hemos visto en el artículo de Gargani que hay una elevada correlación entre líneas B y el agua pulmonar extravascular, medido por termodilución, la presión capilar pulmonar y los hallazgos ecográficos de la insuficiencia cardíaca. Vemos que hay una relación inversa entre los parámetros de función sistólica y diastólica del BI en relación a las líneas B, como lo vemos en la gráfica a la derecha y arriba. El Lang Comets, o las cometas que nosotros le llamamos líneas B en ecografía pulmonar, se relacionan inversamente con la fracción de eyección, como parámetro para evaluar la función sistólica, ¿sí? Y por último, un valor pronóstico importante en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nos permite valorar los signos concomitantes de la sobrecarga de volumen, la misma causa como complicaciones en síndrome coronario agudo, y en el insuficiente renal crónico en tratamiento con hemodiálisis.
Bueno, y como último parámetro dentro de lo que es patología pulmonar, tenemos la consolidación alveolar. La consolidación alveolar nos habla justamente de una pérdida grave de aire alveolar o bien un incremento de fluido, según sea cuál sea el material que nos está ocupando el espacio alveolar, justamente. Y lo que nos va a hacer es desaparecer esa diferencia de impedancia acústica que inicialmente nos permitía generar este densitómetro pulmonar y ver estos artefactos que son los que nos permiten entender el pulmón, pero que son imágenes irreales, no son más que fenómenos de esta diferencia de la resistencia al paso del ultrasonido, y nos permiten ver una imagen real, es decir, esa consolidación no es más que un fenómeno que está sucediendo, y que a diferencia del pulmón normal aireado, que le damos como anecoico, o lo vamos a ver hipoecoico. ¿Por qué? Porque es un pulmón que perdió aire, entonces nos genera mayor ecogenicidad. Ahora bien, sabemos que la ultrasonografía es una técnica de superficie, es decir, que siempre y cuando no se encuentre ese fenómeno cercano a la línea pleural, no lo vamos a poder apreciar, ¿sí? Y los signos de valor predictivo positivo, es decir, los que nos favorecen al diagnóstico de esta patología, van a ser el signo del margen fragmentado, que no es más que, como vemos en esta imagen, el borde inferior de la consolidación se encuentra como en escalonamiento, por así llamarlo, y a veces puede estar acompañado de líneas B que nacen desde el borde inferior. ¿Sí? El signo del patrón tisular, que no es más que el pulmón, que al perder aire ganó ecogenicidad, y es el único criterio imprescindible, y el broncograma o alveolograma aéreo o fluido, que no es más que el aire atrapado que queda en esa unidad alveolar que fue colapsada, ¿sí? Bueno, a su vez, el signo acompañante que podemos presentarse es el signo del pulso. El signo del pulso es el fenómeno por el cual una unidad alveolar que se colapsa, ¿sí? Y que queda pegada a esa línea pleural, por así llamarlo, pulsa o sigue el ritmo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahora se les voy a mostrar. Y los signos de valor predictivo negativo van a ser las ausencias de línea A y B, y las ausencias del signo de sinusoide, que nos permite diferenciarlo de un derrame pleural. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos en estas imágenes de consolidaciones, porque, como vamos a ver a continuación, la naturaleza de las consolidaciones es variada. Un ejemplo puede ser un cáncer o una metástasis, que si nos fijamos, la metástasis se caracteriza por ser una imagen anecoica, de bordes regulares, de cuyos bordes inferiores pueden a veces nacer líneas B. La atelectasia, por ejemplo, una atelectasia compresiva, en caso de un paciente o sometido a anestesia general, o una atelectasia por reabsorción, también llamada, en un paciente en decúbito supino, relajado, se va a ver con este fenómeno del signo del margen, del margen fragmentado. La neumonía la vamos a ver con este fenómeno de tissue-like o el signo del patrón tisular, es decir, el aumento de la ecogenicidad por la falta de aire en esas unidades alveolares que están colapsadas, y la presencia de los broncogramas. Los broncogramas, si vemos esta imagen, no son más que los bordes ecogénicos de un bronquio que dejó atrapado aire en el medio anecoico. Y a veces lo que podemos ver son ramificaciones o incluso arborizaciones vasculares en el interior si utilizáramos un mecanismo de detección con ecodoppler color. Entonces, en resumen, las etiologías de las consolidaciones pueden ser mecánicas, por una atelectasia obstructiva compresiva, inflamatorio por una neumonía, neoplásico por un cáncer de pulmón o metástasis, vascular por un infarto, una tromboembolia pulmonar, o bien traumática por una contusión pulmonar. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos que básicamente ya están mencionadas: la atelectasia, el signo de la medusa, fíjense el derrame que circunda a ese pulmón que ganó ecogenicidad por la mera razón de haber perdido aire y verse colapsado.
Bueno, acá podemos ver un pequeñito derrame. Esto sería hígado. Acá se vería el diafragma. Y el pulmón, fíjense, por eso cómo se llama tissue-like o patrón tisular, ¿por qué? Porque ese pulmón colapsado, sin aire, se ve como un tejido, un parénquima hepático, ¿sí? Bueno. Y bueno, una pavadita por ahí de tener en cuenta de las neumonías. Las neumonías lo que pueden tener es un broncograma aéreo que se denomina dinámico, que tiene una alta especificidad, 94% de un alto valor predictivo positivo, que descarta de una atelectasia, porque si lo vemos, es muy similar el fenómeno de que se ve de una atelectasia a diferencia de una neumonía, pero si nosotros nos detuviéramos con el transductor colocado sobre un broncograma y pudiéramos ver la diferencia que se genera en la longitud de ese broncograma durante el proceso de inspiración, se podría hablar que ese broncograma es dinámico. Bueno, esto por ahí es medio puntilloso, pero bueno, nos permitiría diferenciarlo de un broncograma aéreo estático, que sería una atelectasia. Bueno, en cuanto al cáncer y las metástasis recién vimos un ejemplo. La diferencia con la patología oncológica primaria, el cáncer es que es parecido, si nos recordamos, a la radiografía, tiene bordes espiculados, genera una ecoestructura de las arborizaciones bronquiales que es sumamente irregular o heterogénea. Bueno, y en el infarto pulmonar, la particularidad es que cuando vemos la consolidación, la debiéramos correlacionar, según el estudio CHEST, se vio que la sensibilidad y la especificidad, al correlacionar de forma multiorgánica, es decir, con una ecografía de miembros inferiores que nos permitan ver un proceso trombótico en el interior, recordemos, la falta de colapsabilidad de la vena, la presencia de la imagen del trombo hipocoico, o bien la ausencia de flujo en un Doppler. Recordemos que el flujo venoso es monomorfo, ¿sí? Más homogéneo, a diferencia del arterial que es polimórfico. Y en un ecocardiograma, bueno, fenómenos que nos den parámetros a favor de una tromboembolia pulmonar, es decir, la sobrecarga de las cavidades derechas, o bien el strain, es decir, el desplazamiento de lo que es el tabique interventricular e interauricular de cavidades derechas hacia cavidades izquierdas. Nosotros sabemos que por lo general, naturalmente, las cavidades izquierdas son las cavidades de mayores presiones. Bueno, y la contusión pulmonar, algo muy interesante, es que un 26% de los traumatismos torácicos, nosotros que recibimos muchos, es una contusión pulmonar, pese a que el 10 al 15% sean llevados a cirugía. ¿Y cuál es la importancia de esta patología de ser detectada a tiempo, sabiendo que la radiografía tiene mucha menor sensibilidad? Es que su progresión puede evolucionar hacia un síndrome de estrés respiratorio agudo, una neumonía o una disfunción respiratoria, y bueno, la mortalidad asociada, que si bien es de 10 al 25%, no deja de ser poco. Tengamos en cuenta, para destacar la importancia de la sensibilidad de la ultrasonografía, que la contusión pulmonar sufre 3 fases. Una fase inicial, que es un trauma propiamente dicho, una segunda fase, que es una fase de hematosa, que se considera que se da dentro de las 2 horas de producir el fenómeno, y la última fase, que es de consolidación, que el estadio máximo es 24 a 48 horas del evento. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que la radiografía tiene detección de la contusión pulmonar recién en la 3ª fase. Entonces, no es menor destacar también la prontitud con la cual podemos establecer el diagnóstico tomando el ultrasonido pulmonar como un point of care, ¿sí? Y básicamente la particularidad de este fenómeno es que se suele acompañar de consolidaciones yuxtapleurales y de la distribución irregular de líneas B, como fenómeno a visualizar a un paciente con contusión pulmonar. Bueno, acá les dejo un resumen, que es un cuadrito para que después vean, que está muy lindo, de lo que hablamos hasta ahora. No sé si alguien quiere hacer un comentario hasta ahora, o hay alguna duda, o algo que no haya sido muy claro. Bueno, seguimos un ratito más. Bueno, otra de las particularidades que se ha visto de la ultrasonografía pulmonar es el monitoreo de la aireación pulmonar bajo anestesia. ¿A qué nos referimos con esto? No es más que al monitoreo de la maniobra de reclutamiento pulmonar. Como vemos,
Nosotros sabemos que la maniobra de reclutamiento pulmonar actualmente lo que más se recomienda, a diferencia de la antigua técnica 40×40, es la maniobra escalonada, es decir, el aumento progresivo de las presiones inspiratorias, aumentando la presión expiratoria positiva, o sea, la PIP, hasta llegar a un punto de apertura que se calcula que es aproximadamente entre 35 a 40 en pacientes adultos, con una maniobra de descenso escalonado. ¿Qué es lo que podemos estimar? Lo que podemos estimar, mediante la ultrasonografía pulmonar, es justamente esa presión de apertura, es decir, la presión meseta con la cual desaparecen las unidades alveolares colapsadas, y la presión de cierre, es decir, la presión a la cual reaparece el colapso. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantenernos siempre en la zona de mayor compliance pulmonar y favoreciendo el open lung o el pulmón abierto. Bueno, en cuanto a la ultrasonografía diafragmática, ¿cuál es la importancia? La importancia es tener en cuenta la presencia de la disfunción diafragmática, es decir, un fenómeno que puede ser establecido tanto por enfermedades neuromusculares, enfermedades metabólicas, infecciosas, lesiones del nervio esfrénico, considerando la cirugía que vamos a realizar, o la causa del trauma que tuvo el paciente, posoperatorios de cirugías cardíacas o abdominales, o bien disfunción diafragmática que puede estar asociada a un paciente crítico o incluso ser inducida por el ventilador. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Lo que vamos a evaluar es el movimiento diafragmático, es decir, la excursión diafragmática, que como vemos en la fotito de arriba, perdón, acá, lo que podemos ver es que los abordajes pueden ser subcostales, anteriores, posteriores o subxifoideo, ¿sí? Y lo que se va a utilizar en este caso, ultrasonido diafragmático, es un transductor sectorial o convexo, ¿sí? Y la morfología diafragmática, no es más que el engrosamiento diafragmático, que el abordaje es intercostal y se puede utilizar un transductor lineal, ¿sí? Bueno, acá tenemos el abordaje subdiafragmático, que básicamente lo que nosotros vamos a usar es esta ventana transhepática. Si fuera un paciente pediátrico, podemos usar un abordaje subxifoideo, donde pueden ver, se puede ver el diafragma en toda su extensión, o sea, los dos hemidiafragmas. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer para la excursión diafragmática va a ser colocar el transductor a nivel subcostal, a nivel de la línea axilar anterior, o bien a la altura medio clavicular, el notch ácido-cefálico con una inclinación de 70 grados, y siempre, lógicamente, lo que vamos a ver es una diferencia en la excursión de un hemidiafragma con respecto al otro, porque por simples razones anatómicas, siempre el diafragma izquierdo va a excursionar más que el diafragma derecho. Lo que es importante es ver que esa diferencia no exceda el 50% uno con respecto al otro. Y lo que vamos a ver justamente es medio parecido como el signo de sinusoide, ¿sí? La excursión del diafragma. Y por otro lado, el engrosamiento diafragmático, que este sí lo hacemos en un corte longitudinal, a nivel del octavo o noveno espacio intercostal, en la línea axilar media. Y lo que vamos a hacer es medir justamente ese engrosamiento diafragmático, ¿sí? Déjenme mostrarle una imagen que está más lindo. Acá vemos cómo se da la excursión durante la inspiración. Lo que se hace por lo general es al paciente pedirle una maniobra de olfateo, que es una expiración y una expiración rápida, como, ¿sí? Para que haga como una contracción tónica diafragmática, ¿sí? Y se vea y sea más visible la excursión. Y en cuanto al engrosamiento, lo que vamos a hacer es básicamente medir en fase inspiratoria y expiratoria cómo se engruesa ese músculo, como si estuviéramos hablando de ecocardio cuando se contraen las paredes ventriculares, y medir esa diferencia del grosor al final de la expiración menos el grosor al final de la expiración sobre el grosor al final de la expiración por 100, y lo que acá en la imagen dice variación del grosor diafragmático,
también lo pueden encontrar como fracción de acortamiento, bueno, en el cuadrito verde de abajo, fracción de acortamiento diafragmático. Es el mejor método para evaluar la fatiga y la atrofia diafragmática. Y les dejé un cuadrito para que vean básicamente cuál sería un valor normal, ¿sí? Que básicamente se considera mayor a 36%, y si lo midiéramos, se habla de que al menos 1 centímetro de grosor debiera tener ese diafragma para no descartar una atrofia muscular. Bueno, y por último, a tener en cuenta la ultrasonografía pulmonar en pacientes COVID-19. Honestamente no encontré un patrón particular, no sé si alguien tiene mayor información que yo, muy posiblemente, pero lo que encontré es que básicamente hay un sumario de patrones en ecografía pulmonar en un paciente COVID-19. Lo que vi como más predisponente es a tener o bien un pulmón normal, seco y aireado, o un pulmón con patrón intersticial, que la única particularidad es que esas líneas B tienden a coalescer y generar un fenómeno tipo láser-like, es decir, muchas líneas B coalescentes y anchas, o bien un patrón de consolidación subpleural o de consolidación y hepatización pulmonar, o bien en menor medida un patrón de neumotórax o bien de derrame. Y bueno, y la bibliografía. Ya estamos. Aus, ¿cómo estás? Muy lindo, Agus. ¿Te hago una preguntita, puede ser? Sí, Muy bien, Agus, muy completa, ¿Me ve? muy buena. Sí. Sí, obvio, lo que te pueda responder, si no, por ahí hay gente más capacitada en línea. No, que no me quedó muy claro el tema de la utilidad en reclutamiento pulmonar, o sea, maniobra de reclutamiento y titulación de PIP. Si podrías redondear o explicarlo de otra forma o algo, porque no me quedó muy claro la utilidad. A ver, espérate. O cómo tengo que hacer el tema de poner el autor y demás. Básicamente, en realidad, nosotros lo que sabemos, a ver, déjame ver que ahí lo ubico. Un segundito, ¿no? Quería ver si por casualidad estaba Mauro, que sabe más del tema, pero espérate. Sí, no hay problema. Pongo la imagen. Bueno, nosotros sabemos que la maniobra de reclutamiento lo que tiende a hacer es generar este open lung o pulmón abierto. ¿Sí? Entonces el intento, lo que queremos evitar es generar una lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Un BILI. Uno de los principales mecanismos de generación de BILI es el reclutamiento tidal, es decir, la apertura y cierre cíclico de esas unidades alveolares. ¿Cómo lo evitamos? Evitando la presión, llegar a la presión crítica de cierre. Entonces la particularidad, lo que nosotros solemos evaluar con la compliance, es decir, el punto en el que el pulmón tiene mayor cambio de volúmenes ante cambios de presiones, y en ese valor de PIP, es decir, la titulación en la cual dejamos 2 puntos por arriba del valor de mayor compliance, en caso que tengamos las curvas de espirometría pertinentes, nosotros estaríamos permitiendo que el pulmón se reabriera. Acá lo que se habla es que por medio de la visualización del pulmón, nosotros podemos ver un fenómeno de apertura pulmonar y un fenómeno de recolapso, si se quiere. Nosotros podemos estimar en qué punto por arriba del cual establecemos la presión de cierre, ¿sí? Es decir, llevarlo hasta una presión en la cual el pulmón permanezca abierto y correlacionarlo con qué valor de PIP. Es decir, en vez de hacer el ejercicio de ver cuál es el punto en el cual el pulmón tiene mayor compliance y dejarlo 2 puntos para arriba de ese valor de PIP, o si no tuviera curvas de compliance, ver la saturación, cuál es el punto de presión y PIP a los cuales tengo un mejor valor de saturación y dejarlo 2 puntos por arriba de ese valor de PIP, lo que hago es controlar o titular mediante la ecografía. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que ver en ecografía la máxima excursión o máxima, no sé cómo decirlo, de los pulmones, y ahí me voy a dar cuenta cuál es la máxima compliance que tiene, y ahí voy a decir, bueno, este es el punto de cierre, o de apertura, perdón.
Sí, en realidad más que nada es para, sí, visualizar la apertura, pero sobre todo evitar el cierre. ¿Cuál es la presión y la PIP a la cual se genera el cierre del paciente y dejarlo por arriba? Sobre todo para titular la PIP y permitir que ese pulmón quede abierto. Está bien. Bueno, Lo que bárbaro. nosotros utilizaríamos normalmente como compliance en un respirador que tiene curos pertinentes, o bien saturación en un respirador que no, lo podemos titular visualizando el punto en el cual no se produce el colapso nuevamente del pulmón. Listo, perfecto. Ahí está. Gracias. No, por favor. ¿Quedó, Eve? Sí, sí, Mar se quedó. Bien. Igual lo que dice Agus, vos podés hacerlo con las tres cosas, deberían de coincidir, porque si acá en la primera imagen que tenés atelectasia, debe coincidir con una desaturación y con una compliance baja, y si los vas reclutando, como el de la imagen de arriba, va a desaparecer las atelectasias, porque vos ves la línea pleural muy linda, sin ninguna atelectasia, quiere decir que el pulmón está abierto. Eso tiene que coincidir con una buena saturación y con una buena compliance. Entonces, se puede hacer con los tres monitoreos. Y después cuando vas bajando las imágenes, porque le vas sacando PIP y presión, vuelven a aparecer las atelectasias, otra vez el pulmón se atelectació. Entonces eso debe coincidir otra vez con la compliance baja y con la desaturación. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Subirle más PIP para que vuelva a quedar lisita la pleura sin atelectasia. Más o menos lo que hacemos, pero generalmente no lo hacemos con el ecógrafo. Claro, la idea es no solamente generar una presión de apertura pulmonar, o sea, la idea es no solamente abrir el pulmón, sino que evitar el colapso, ¿sí? O sea, evitar el proceso de reclutamiento tidal y generación de bili. O sea, la bili, recordad que no solamente es por sobredistensión, la cual sería una limitación de la ecografía porque no te permite apreciarla, sino que también es por reclutamiento tidal. Si querés, mira, voy a mostrar un videíto que grabamos con José hace como 2 años de un paciente con neumotórax para mostrar que, bueno, el Ay, sí, neumotórax perdón, la verdad que perdón la ignorancia, no sabía subir los videos. Y no quería que quedara tan pesada. No, está bien, quedó muy linda. A ver, lo debo tener ahí a mano. A ver, compartir. Es de un pacientito que estaba en quirófano y tenía un neumotórax de uno de los pulmones. Acá. Esto no. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Para cómo se ve un pulmón con neumotórax y sin neumotórax. Es cortito, durará 1 minuto. A ver. A ver si se ve. Bueno, ese es el pulmón sin neumotórax. Se le ven las líneas B y se ve cómo se mueven la pleura visceral. La pleura visceral con la... Bueno, ahí tiene el movimiento pleural, el sliding pleural. Tiene líneas B y tiene algunas líneas A, o sea que no tiene neumotórax. Ahí le ponemos al modo M, acá se ve la imagen de playa. Ahora vamos a ver el otro pulmón. Y ahora vemos el otro pulmón para ver la diferencia, ¿no? Este pulmón ya no se ve el deslizamiento pleural,
ya no se ve deslizamiento pleural, y es muy parecido, no tiene líneas A, no tiene líneas B. No vemos las líneas B, sí vemos líneas rectas que son parte de la ecografía. Y acá le pongo el modo M. Como cola de cometa. Entonces ahora, respira profundo. Él respira profundo y no aparece ninguna, ni hormigueo abajo de la pleura parietal ni nada. Y ahora, poner el modo M. Y ahí se ve el código de barra. No se ve más la playa. Bueno, nada. Como para... Genial, se ve bárbaro ahí. Bien, bueno. No, nada más. Muy buena, Agus, me gustó. Gracias, Sí, Eve. muy linda, la verdad Gracias, que Marce, Guille. muy completa, muy linda. No Perdón sé que si hable rápido porque me ponen nerviosa las clases, no me gustan mucho. Pero bueno, va a tener que ser más, así perder los nervios. sí, dale. Espero que les sirva a todos y les mando un beso. Y si no sé si alguien quiere hacer un comentario o puede disfrutar las últimas 2 horas que me quedan de cumpleaños. Muy buena la clase, Agus, feliz cumple y espero que pases re lindo. Gracias, Gordi. Terminá la Acá me parece que me está por llegar el regalo de cumple de Guille, me parece. Ah, Está en la puerta, está llegando. Sí, me la informa los chicos. Bueno, Sí. El routine ese, ¿viste? sí, me pareció que era... Bueno, chicos, les mando un beso a todos. Gracias. chau, nos vemos, nos vemos. Adiós, chao, Buenísimo, chao. Agu. Dale, dale. Che, Chao. tomate el vino que me llevaste, Agu. Dale, dale. Gracias, Guille. Besos y besos a Vales también. Chau, chau. Chao, gracias a todos.